eh, por el hallazgo arqueológico de su tumba y demás. Voy a compartirles. Entonces, vamos a quedar. Vamos a ver aquí una lista de algunos de los grandes faraones y su importancia y por qué este del que estamos hablando está. Djoser se encargó de que Menfis fuese el gran centro político donde trasladó su residencia y encargó la construcción de la primera pirámide egipcia en el 2650 a.C. Snefru fue capaz de someter a las tribus beduinas e hizo que la prosperidad llegase a la región gracias a las minas de extracción de turquesa que promovió. Keops es conocido por haber encargado la construcción de la más alta de las pirámides. Mentuhotep II reunificó el Alto y el Bajo Egipto. Hatshepsut se hizo conocer por sus enormes obeliscos y por el florecimiento que alcanzó Egipto bajo su mandato. Tutmosis III realizó al menos 17 campañas en Asia para afianzar el dominio sobre el cercano Oriente y bajo su mandato Egipto alcanzó su máxima extensión territorial. El reinado de Amenofis III puede calificarse como el más próspero de toda la historia de Egipto. Su sucesor, Amenofis IV, esposo de la bellísima Nefertiti, es conocido por marcar la ruptura más llamativa de la tradición egipcia al cambiar el culto predominante de Amón por el de la divinidad solar Atón como única deidad. Amenofis IV tomó el nombre de Akenatón, desplazando la capital a Tel el Amarna. Con Ramsés II, Egipto alcanzó gran apogeo económico y es conocido por sus monumentos y sus campañas militares. Con Cleopatra llega al final del antiguo Egipto y tras su muerte comenzaría la dominación romana de la zona. Todos estos faraones han marcado la historia y evolución del antiguo Egipto con sus hazañas. Sin embargo, no es extraño que si preguntamos por el nombre de algún faraón, muchos respondan sin pensar, Tutankamón. Resulta interesante si pensamos en su historia. Este faraón es inicialmente... Bueno, muchachos, el chat que se utiliza aquí no es para estarse preguntando, etcétera, etcétera. ¿Listo, Juliana? ¿Listo, Daniel? ¿Ok? conocido como Tutankatón por el dios Atón. Hay razones de peso para creer que era hijo de Akenatón, el faraón hereje. Tutankamón, el joven faraón, apenas duró unos 10 años en el trono y accedió a este a una edad temprana. No tuvo tiempo de destacar ni por sus aportaciones artísticas, ni por su expansión territorial, ni por sus logros militares. La razón no es otra que su corto reinado. Aunque ahora se piensa que su papel resultó ser mucho más importante de lo que en un principio pareció, ya que fue un gran constructor que se encargó de reparar los daños cometidos por Akenatón en los templos egipcios. Recordemos que su antecesor Akenatón fue el faraón que instauró el monoteísmo y trasladó la capital. Lo más remarcado de la historia de Tutankamón es el hecho de que retornase a Tebas la capital y retomase la divinidad de Amón como dios principal. Entonces cambió su nombre por el que hoy se le conoce y se distanció de la divinidad solar. Esta restauración religiosa significaba la vuelta al politeísmo. ¿Por qué entonces Tutankamón es tan reconocido? La respuesta es sencilla. Su tumba, en el Valle de los Reyes, fue la primera en descubrirse intacta, libre del saqueo, siendo uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. Bajo la tumba de Ramsés VI se encontró de manera fortuita el primer escalón de lo que parecía ser una nueva tumba. Fue un milagro que con su escasa profundidad quedara oculta durante miles de años a ojos de los insaciables saqueadores. Las excavaciones en la zona, gracias a la concesión y financiación de Lord Carnarvon, dieron con el gran hallazgo en un momento en el que se estuvo a punto de dejar de costear las expediciones. Era el año 1922. El equipo de Howard Carter era responsable del gran hallazgo. Era la tumba perdida de Tutankamón. Esta tumba es conocida como la tumba KV62. Alrededor de 5.000 piezas fueron encontradas en el interior de sus 4 salas, entre vasijas, sarcófagos, tabernáculos, joyas y, por supuesto, su famoso trono y su reconocida máscara de oro. El decorado de las paredes es muy detallado y el conjunto ha servido para analizar muchos aspectos antes desconocidos de las tumbas de estos misteriosos faraones. Con todo esto, aun cuando su reinado fuese menor, Tutankamón tiene el derecho a ser una de las figuras más importantes de la civilización egipcia. Muy bien, bueno.
¿Quién tiene el micrófono abierto? Samantha, cerramos el micrófono, por favor. Samantha. Bueno, de lo enviado y que ustedes ya pudieron escribir, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. ¿No? ¿Entendieron bien lo que es el Bajo, el Medio Egipto, la invasión de los Hicsos, la decadencia, la organización política, la economía y la vida cotidiana y el legado cultural, ¿sí? De cada uno de ellos. Recuerden que ahí hay una pequeña tarea, y ya a ustedes pues les mencioné un poquito de la última tarea, cómo fue que se halló la tumba del faraón Tutankamón. Alrededor de esa tumba hay una serie de mitos y leyendas que dice que las famosas maldiciones de los faraones para que nadie profanara sus tumbas, y siempre se ha tenido pues como ese aire medio difícil, complicado, de lo que significa mover y tratar de meterse en el sueño eterno de los faraones, ¿no? Incluso hace poco hubo un movimiento de tumbas allá en Egipto, y supuestamente pasaron una serie de hechos. Entonces la gente que cree en esas cosas pues empezó a decir que eso se debía a que habían estado molestando a los faraones, etcétera, etcétera. Entonces Egipto siempre será el imperio, la sociedad, la cultura misteriosa, la cultura de los muertos, la cultura de la arquitectura, la de las pirámides y demás, ¿sí? Siempre que se habla de Egipto, pues siempre en nuestra mente viene la famosa figura de las tres grandes pirámides, la de Keops, la más alta, Kefren y Miserino, otros dos faraones, la famosa Esfinge, que no se sabe por qué se fue creada allí, tantos templos y demás, ¿sí? Que están en esta zona. Si ustedes, por ejemplo, hacen ahorita, permítanme acá un momento, una visita a lo que es Google, por Google Earth, a lo que es Egipto, van a encontrar que efectivamente los atractivos turísticos tienen que ver prácticamente todo con lo que fue el antiguo Egipto y los elementos que influenciaron, como el río Nilo y demás, ¿sí? Entonces, vamos aquí, voy a compartirles en lo que es. Esto prácticamente no ha cambiado nada. Lo que ustedes están viendo aquí es prácticamente lo que fue país, ¿sí? Aunque lógicamente la influencia egipcia del imperio antiguo se dio desde este país Sudán, que hoy es un país muy pobre, ¿sí? Y Egipto, que debe todo, absolutamente hasta en la actualidad, a la influencia, a la poderosa influencia de este río, eh, del río Nilo. Y mire, ustedes buscan Egipto, ¿sí? Lo que van a encontrar, alrededor del mismo, ¿sí? Es prácticamente, aquí les estoy mostrando, una serie de fotos que tienen que ver con lo que fue la grandeza del imperio, ¿sí? Y algunas construcciones asociadas al mismo que tienen que ver con que siempre es el famoso río Nilo, ¿sí? Las construcciones que hicieron posteriormente otros, con relación, aquí algunos de los lugares, entradas de los templos, con relación a la importancia del mismo. Por ejemplo, cuando veamos los griegos, vamos a ver cuando Alejandro Magno entra a Egipto y se asombra, cuando Napoleón, bueno, eso sí es mucho más adelante en la historia. Cuanto grandes hombres llegaron allí, pues se asombraron de todo lo que encontraban. El famoso templo de Abu Simbel,
las diferentes tumbas de los diferentes faraones, sus adornos, sus cosas y demás. Entonces, todo eso, la famosa esfinge, que tanto les decía que desafortunadamente está muy acabada. Hay un proyecto de restauración. Esta es la famosa la careta del famoso Tutankamón. Ustedes han visto muy posiblemente esto en muchísimas fotografías y demás. Esto es en oro macizo. Al igual que han visto esto, al igual que han visto estas fotografías de las diferentes tumbas y demás, ¿sí? Que se mezclan con algunas cosas de la modernidad. Algunos de estos edificios más modernos que se encuentran aquí es que Egipto siempre fue, digámoslo así, como la joya de la corona para las conquistas, las famosas pirámides, que siempre cuando se habla de Egipto no se puede dejar de hablar de ellas y demás. Y el famoso templo de Abu Simbel, el templo que fue trasladado, este estaba en otro lugar y todas estas estatuas con su altura, compárenlo con el tamaño de una persona, miren esto, fueron cortadas y llevadas hasta ese nuevo lugar, porque donde originalmente se encontraban, se hizo una construcción, se hizo una represa y para no dañar pues este templo se llevó todo, se construyó, se transportó todo, todas estas figuras hasta este lugar donde se encuentran actualmente. ¿Sí? Esa es la famosa máscara y por lo que se hace famoso el faraón, perdón, Tutankamón. Pregunta, chicos, ¿todo está ya entendido? ¿Sí? ¿Alguna cosa de la lectura que no tengan bien? Entonces, acorde al nuevo horario, quiero repasar aquí rápidamente. Con ustedes tendré clase el lunes a la última hora. El lunes, el miércoles 2 horas y el viernes, porque ahora tenemos 4 horas de sociales como normalmente debería ser. Entonces, para el día miércoles a la tercera hora que tenemos de 8 a 8:45, haré revisión de el tema de Egipto, que ese no lo he calificado todo, de cuaderno, obviamente. ¿Listo? Entonces, por favor, para el día miércoles todo junto con la tarea. ¿Listo? Ya lo terminé en vacaciones. Bueno, si ya lo terminaron, mucho mejor. Para el día lunes, entonces, vamos a empezar ahora con el siguiente tema, ¿sí? Que tiene que ver también con una de las culturas quizás no tan famosas, ¿sí? Pero que tienen una importancia sobre todo para la influencia cristiana que tenemos hoy día, y es la cultura de los hebreos y los fenicios. ¿Han escuchado hablar de los fenicios? ¿Sí han escuchado hablar de los fenicios o no? ¿Nunca? No, profe. Los fenicios fueron... Sí, Bueno, profe, sí. a ver, ¿qué pueden decirme de los fenicios? Que se acuerden, a ver. Creo que los fenicios tenían que ver algo con los hebreos, ¿cierto? Sí, Que ellos eran grandes marinos y comerciantes. correcto. Los más primeros y más grandes comerciantes y marineros de la antigüedad, los fenicios. Y hay un hecho que los puso en el elemento fundamental. Hasta ahora se cree que fueron ellos, hasta ahora, porque pues hay algunas dudas, algunos dicen que fueron los mesopotámicos, pero hay un hecho y que hoy nos permite a nosotros tener la palabra escrita, que ha hecho mundialmente famoso a los fenicios, y es que ellos crearon el primer alfabeto, o el primer abecedario, alfabeto, como ustedes le quieran decir, ¿sí? Con letras, con pictogramas ya bien definidos, es decir, representaron letras. Antes, si nosotros vemos, por ejemplo, el calendario, perdón, la literatura egipcia, vamos a encontrar pictogramas, es decir, una figura completa representaba una palabra, una figura con otra representaba una palabra o algo menos. Ya los fenicios desarrollaron y empezaron a crear los primeros caracteres como letras, que obviamente no son como nuestro abecedario A, B, C, D,
pero que dieron ya a la posibilidad de armar palabras utilizando esos símbolos para armar una palabra, ¿sí? Sí, hay un famoso jueguito aquí en internet y demás que se llama Mundo, ¿cómo es que se llama esta cosa? Se llama, a ver si lo encuentro aquí rápidamente, Word Wonder, algo así, palabras maravillosas. Le dan a usted una serie de letras desordenadas y usted puede empezar a armar palabras, ¿sí? La clave de los fenicios fue que dieron esas letras para que ahora se empezaran a crear palabras, ¿sí? Los egipcios no, los egipcios estaban limitados, no se podían crear una palabra porque, por ejemplo, un ave no podía representar sino una sola palabra. Un ave con otra cosa era otra nueva palabra, ¿sí? Pero no se podían armar otras cosas. Mientras que con la posibilidad de letras, ahora usted puede armar cualquier cantidad de palabras y eso, el idioma se ha creado precisamente a través de eso. No los idiomas, el lenguaje, por eso es vivo, es dinámico, ¿sí? Hasta hace 30 años atrás, en la Real Academia de la Lengua Española, en el diccionario de la Real Academia Española no existía, por ejemplo, la palabra parce, porque esa se creó por un colombianismo, un modismo que apareció en Antioquia y entonces esa palabra ahora se unió. A través de la tecnología, ¿sí? Se han ido creando nuevos términos. Hace 30 años no se hablaba de chatear. Ahora el chat y chatear, ¿sí? Con C, para el español, bueno, también en inglés también es con C, pero a veces hay términos en otros idiomas que cambian la ortografía del español tradicional, se han ido entrando. ¿Por qué existe eso? Imagínense tratar de crear la palabra chat si conversar, digamos, fuera una culebra. Entonces, ¿qué le pongo a la culebra para que ya no diga conversar, sino que diga chat? En cambio, si tengo símbolos que son letras, sí me da a mí la posibilidad de combinarlos para crear nuevas palabras. La palabra chat, la palabra whatsappear, tuitear, tweet, etcétera, ¿sí? TikToker, YouTuber, son palabras que se han ido creando a medida que el idioma ha ido evolucionando por las nuevas cosas que están apareciendo. Eso es lo que vienen a hacer los hebreos, lo que vienen a hacer los fenicios. ¿Dónde se ubicaron los hebreos y los fenicios? Bueno, vamos a estar ahí muy cerquita, ¿sí? Y aquí les voy a compartir. Vamos a salir, vamos a dejar entonces ahora. Todo está muy cerca, ¿no? Empezamos acá, lo que es Mesopotamia, luego nos fuimos para acá, lo que son los egipcios, y ahora otra vez regresamos por acá más cerca hacia Mesopotamia, y es esta zona. Esta zona es la que vamos a hablar ahora, lo que es el territorio de Israel, que en su momento ocupó toda esta zona, lo que es Jordania, Israel, toda esta parte, ¿sí? Parte de Siria y algo de Líbano, y Fenicia, que se ubicaron en lo que es hoy el Líbano, ¿sí? Esta zona, ¿se acuerdan ustedes donde una explosión terrible y que se cayó un edificio y que se mostraron por videos? Eso es Beirut. Se cree que esta zona era de influencia de los fenicios y aquí van a estar los hebreos. La historia de los hebreos es una historia muy particular que se encuentra narrada, quizás es la historia más conocida de la antigüedad, porque pues se encuentra narrada en el libro por excelencia sagrado. Hay pocas culturas que tienen una historia asociada a un libro. Los egipcios no tienen ningún libro asociado a su historia, los mesopotámicos tampoco, los griegos tampoco, los persas tampoco, los romanos menos, ¿sí? Pero la cultura hebrea, perdón, sí, su historia está narrada en un libro que se considera sagrado por judíos, por cristianos alrededor del mundo, y es la Biblia. Porque en la Biblia se cuentan los orígenes del pueblo y su peregrinación, primero siendo una persona, luego siendo una familia, luego siendo una tribu y una serie de tribus, posteriormente siendo esclavos y otra vez llegando a ser un pueblo libre cuando salen de las manos de los egipcios y vuelven a la ciudad, a la zona de Canaán, que es todo esto es Canaán, y se les entrega esta tierra en heredad. El propósito de Dios no era solamente, voy a acercarme un poquitico más para que se den cuenta ustedes, miren, Israel es este pedacito solamente, esto que está acá, esto que estoy señalando aquí.
Esto solamente es Israel. La franja de Gaza es la que está en continuo lucha y demás, ¿sí? Porque aquí a este lado ya está Jordania, que es otro país, y por acá ya esto es Egipto, ¿sí? Aquí arriba está el Líbano, que es este país que viene aquí, y este pedacito que les estoy mostrando aquí es lo que es actualmente el país de Israel. Aquí está el famoso Mar Muerto, aquí en esta zona, y el Mar de Galilea y demás, todas esas zonas que son narradas en la Biblia, ¿sí? Este es el Mar Muerto, ¿sí? Dead Sea, y este es el famoso lago. Este mar, como les decía, está por debajo. Lo que ustedes ven ahí, esto es Israel. El propósito de Dios es que Israel no fuera solamente esto, sino que fuera toda esta zona, toda esta zona. Pero desafortunadamente, pues, ustedes saben que se portaron un poquitico mal y obviamente no lograron aquí. ¿Sí? Subiéndolo acá. Entonces, esto que ustedes están viendo, este pedacito así, esto es lo que es Israel. Israel es más pequeño que Ecuador. Es mucho más pequeño que Ecuador. Sin embargo, el desarrollo actual de Israel nos sorprende porque Israel realmente es un país que se empezó a conformar actualmente a partir del año de 1948. Es decir, que Israel como país en la actualidad no tiene más de 70 años como país, a diferencia de nuestros países, Colombia y Ecuador, Perú, Venezuela, tienen más de 200 años de historia. Israel reciente, Israel actual, Israel moderno solamente tiene 70 años, poco más de 60 años de historia. Sin embargo, el desarrollo que se ha visto en ese país es impresionante. Hoy en día es el primer país que prácticamente ya está bajo total normalidad como antes de la pandemia, porque pues fue el primero en lograr vacunar a toda su población, sistema médico muy bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es lo que es. Y los fenicios estuvieron en esta zona, lo que es Beirut, lo que es Sidón, lo que es Tiro, son ciudades que pertenecieron a lo que fueron los fenicios. Los fenicios que, como bien lo decía Juliana, fueron grandes navegantes y grandes comerciantes. Se creen que los fenicios llegaron hasta Inglaterra, es decir, recorrieron todo este mar Mediterráneo. Sí, vamos a ponerlo así. Recorrieron todo este mar Mediterráneo, fueron fundando una serie de nuevas colonias por todo lo que es el norte de África y sur de Europa. Sí, todas estas islas, la isla de Sicilia, la isla de Córcega, la isla de Cerdeña, posiblemente pasaron por España, Portugal y llegaron hasta lo que se conoce como el Reino Unido o la Gran Bretaña. Todo esto ellos lo recorrieron y eran los grandes navegantes del mar y los grandes comerciantes. Obviamente, por ser navegantes, ellos, más que agricultores, los hebreos sí eran agricultores, los egipcios eran agricultores, ellos fueron grandes comerciantes. Muy bien. Entonces, voy a enviarles en este momento el documento para que ustedes ya lo tengan allí para poderlo copiar. Permítanme un segundito. ¿Por qué está demorándose esto? Grado sexto, vamos entonces a enviarle el unidad 6. Perdón, unidad 7, ya es para ustedes. Listo, ya la envié. Listo, ya la pueden entonces allí bajar y empezar a mirar. ¿Sí?
Bueno, ¿ya le llegó el documento? ¿Ya lo pudieron bajar? Yo lo estoy bajando. ¿Sí? Bueno, ¿todos lo pudieron bajar? ¿Todos ya lo tienen allí? Profe, no me ha llegado. Hebreos y fenicios. Los hebreos no puedo ver, 1300 a 1200 antes de Cristo, tribus nómadas de Nómadas, se instalaron en el territorio de Canaán. ¿Ah? Entonces tenemos ahí, Profe, es poquito. sí, es que realmente la importancia de ellos, de los hebreos, radica, a ver, generalmente cuando nosotros hablamos de las otras demás culturas, los mesopotámicos son muy importantes, sobreviaron muchas cosas, los hebreos, los griegos son fundamentales, los persas, los romanos, pero como cultura, el logro, digamos, el legado más importante de los hebreos, pero si lo analizamos bien no es de ellos, pero digamos que ellos lo escribieron, es la Biblia, ¿sí? Y el decálogo, la ley moral, que ha sido el elemento base para la ética y la moral cristiana alrededor del mundo y de muchas otras culturas también, ¿no? Pero si ustedes dicen, ¿los hebreos fueron grandes astrónomos? No. ¿Fueron grandes constructores? Tampoco. ¿Fueron grandes conquistadores? Tampoco, ¿sí? Es decir, no van a encontrar ustedes la pirámide como en Egipto, no van a encontrar ustedes los templos como en Egipto. Sí, hubo un templo, que el famoso templo de Salomón, que se cree que fue un templo maravillosísimo, el templo que se le hizo al Señor, ¿sí? Pero fue uno solo, no fueron más, no fueron, por ejemplo, la ciudad de, como no tuvieron grandes ciudades así hermosísimas como la ciudad de Babilonia, como Persépolis, como Susa, entre los persas, no escribieron, además de la Biblia, que yo les decía que realmente la Biblia no es de ellos, porque fue por inspiración divina que llegó a ellos, pero ellos no tienen las grandes poesías como Homero para los griegos, como el libro de Zaratustra, como incluso para los hindúes, Vishnu y toda esa serie de cosas. No tuvieron grandes pensadores como Confucio o Lao Tse entre los chinos, ¿sí? No tuvieron libro de muertos. Entonces, el gran aporte de los hebreos de la Biblia, lógicamente la Biblia como escrito supera a todos los libros. Eso no se discute, ¿sí? O sea, el libro por excelencia mejor narrado y toda la serie de cosas más, crea uno en Dios o no crea, en la Biblia, ¿sí? No hay libro que se le supere, ni la Ilíada, ni el Corán, ni nada de eso le supera a la Biblia. Pero realmente no fueron ni los grandes constructores, ni los grandes personajes que hicieron este tipo de cosas, ¿no? Entonces es siempre para tener en cuenta eso, ese detalle. ¿Mm? Entonces ellos son los que figuran allí. Entonces, los hebreos, vamos entonces a compartir acá. Se instalaron más o menos entre el año 1300 y 1200 antes de Cristo. Ustedes saben la historia de los hebreos, ¿verdad? Los hebreos no es un pueblo que nació solo. Realmente los hebreos tienen un origen mesopotámico. ¿Por qué? Porque descienden de Abraham. ¿De dónde era Abraham? ¿Se acuerdan ustedes? ¿De dónde salió? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan de dónde era Abraham? ¿Ah? Pero aquí les estoy compartiendo esto para explicarles lo siguiente. Se cree, bueno, ahorita no existe esa ciudad, pero se cree que más o menos en lo que es Basora, Abadán, había una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Abraham era caldeo, no era hebreo. Abraham era caldeo. Y Dios lo llama para que salga de aquí y venga aquí a lo que es Canaán, a esta zona. Él decide, primero se va hacia Arán, que es por acá arriba, y luego desciende hacia Canaán, hasta esta zona. Estando allí, viene una serie de problemas de hambre, él desciende a Egipto un tiempo, luego regresa, ¿sí? Bueno, termina sus años viviendo en esta zona, en la zona cerca a Jerusalén, cerca aquí a esta parte. Luego de él nace su hijo Isaac. De Isaac aparecen dos personajes, Esaú, dos hijos, Esaú y Jacob.
Esaú empieza a formar una serie de pueblos acá, es un hijo desobediente. Jacob logra engañar a su padre, obtiene la bendición de manera fraudulenta, tiene que irse de Canaán, ¿sí? Y se cree que se vino para esta zona de Siria. Estando aquí, se casa, y ustedes saben, recordarán la historia de que lo pusieron a trabajar 7 años, quiso trabajar 7 años porque no tenía cómo pagar una dote por Ruth, pero lo engaña su suegro y le entrega a Lea, entonces decide trabajar otros 7 años, aunque enseguida le dan a su esposa, y empieza la lucha entre las dos esposas por darle hijos. Lea le da 4 hijos en línea, ¿sí? Se me fue el nombre de la otra dama. Su otra esposa, Raquel, no le da hijos, entonces decide entregarle una de sus esclavas, Bilha, y Bilha entonces sí tiene hijos, tiene 2 hijos, entonces Lea, que ya no tenía más hijos, también decide hacer lo mismo, ¿sí? Y le da a su esclava Silpa, y Silpa también tiene 2 hijos, luego otra vez Lea vuelve a tener hijos. En total, terminan siendo 12 hijos y una hija, al menos eso es lo que narra la historia, ¿sí? Entonces, estando allí, permítanme aquí un segundito. Entonces deciden estar allí. Después de estar mucho tiempo allí, Jacob dice, bueno, ya es suficiente, ya me regresaré a la tierra de mi padre. Y entonces decide irse con toda su familia, teme que de pronto Esaú lo mate, resulta que se encuentra con el ángel, lucha con el ángel, lo bendicen, Esaú no le hace nada y los dos vuelven a ser los hermanitos. Y ahora Jacob se establece con todos sus hijos, con sus 12 hijos y su hija. Queda José y Benjamín quedan huérfanos porque Raquel muere dando a luz a Benjamín, y Benjamín siendo el hermano menor. Después de eso viene la famosa historia de José, que José era el hijo predilecto de Jacob porque era el más obediente. Un día sus hermanos deciden venderlo, los madianitas, y los madianitas lo sacan de aquí y se lo traen para acá, para Egipto. Pero el Señor pues estaba en medio de, aunque él no, lógicamente no le mandó eso, estaba utilizando toda esta situación para preservar al pueblo de Israel, porque luego vino una gran hambruna. Y ustedes saben que Jacob interpretó el sueño, y por haber interpretado el sueño, pues entonces José es convertido en gobernador. Y después de un tiempo llegan sus hermanos, ustedes saben que se encuentran con sus hermanos, el gran encuentro con sus hermanos, luego les dicen, no, vayan por mi padre, y se quedan aquí. Y es cuando los hebreos vienen a esta zona, más o menos por acá en esto, que es la zona de Gosén, y se quedan a vivir ahí 400 años. Luego viene la época en que el faraón desconoce el trabajo que había hecho, la bondad que habían recibido a través de José por haber interpretado los sueños, los empieza a maltratar, a hacerlos trabajar indiscriminadamente, y ellos deciden regresar. Y es cuando el Señor ahora sí les dice, bueno, ahora sí se va a cumplir la promesa que les había hecho a Abraham, que originalmente, como les digo, Abraham no era hebreo, era caldeo, ¿sí? Y deciden retornar. Esa historia no se encuentra en ningún libro aparte de la Biblia. Es uno de los elementos más, porque todo se narró allí. Lógicamente, en narraciones hay algunas creencias. Por ejemplo, en libros de los egipcios se hablan de los horeos y se considera que son los hebreos. Se cree que, por ejemplo, Akenatón, el famoso faraón que cambió, que se volvió monoteísta, dejó ser monoteísta, pudo haber sido por la influencia ya sea de José, ¿sí? O ya sea por la influencia de Abraham. Son especulaciones porque no hay un hecho cierto que diga eso fue por eso, ¿sí? Lo cierto es que ellos salen de allí, se establecen en Canaán y ahora empiezan a conquistar la tierra, y ahora sí empieza a convertirse en un pueblo. Ese pueblo entonces ahora sí es el pueblo de los israelitas, hebreos, judíos, como les quiera decir, pero que realmente pues son diferentes. Hebreos originalmente cuando salen y son esclavos. Luego cuando regresan ya son israelitas, porque recuerden que al pelear con Jacob se le cambia el nombre de Jacob a Israel, entonces ahora son israelitas. Pero estando en este territorio como una sola nación, viene una división del reino, y entonces
se vuelve Israel y se vuelve Judá, dos naciones, la una con capital Samaria y la otra con capital Jerusalén, en una 2 tribus, en la otra 10. Y ya ustedes saben que posteriormente en el tiempo Siria termina conquistando a Israel y más adelante Babilonia termina conquistando a Judá y hasta ahí viene la historia de los hebreos hasta que vuelven y se reencuentran hasta 1948. Perdón, en ese momento como nación, pero luego siguen siendo colonias. Ustedes saben que en la época de Jesús, esta conquista de Judá por parte de los hebreos fue en el 600 antes de Cristo. Luego los persas les permiten regresar y más o menos, pero siguen siendo una nación sometida a las grandes potencias, primero Persia, luego Grecia y por último Roma. Estando en la época de Roma es cuando viene la famosa caída de Jerusalén en el año 70 y automáticamente son esparcidos hasta que ahora sí vuelven a ser una nación hasta 1948, esa nación pequeñita que ustedes pueden observar ahí. Entonces, esta historia bonita, chévere, interesante, pero no deja grandes cosas. Como les digo, los israelitas no fueron grandes constructores. En cambio, los fenicios, por ejemplo, tienen, además del comercio y además de que fueron grandes marineros, el avance más importante que ellos dejaron para la historia fue la creación del alfabeto o caracteres de letras, para formar palabras. A diferencia de otras naciones que sí fueron más. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la siguiente clase. Ya les envié esto, recuerden que el miércoles voy a calificar Egipto y muy rápido